Empresa es una palabra muy usada en la actualidad, pero ¿te has preguntado qué es una empresa? Según la Ley Federal del Trabajo, artículo 16, en México, empresa es la unidad económica productora de bienes y servicios. Un bien es algo tangible, algo que podemos tocar, por ejemplo, una silla. Un servicio es como el servicio financiero que ofrece un banco o el servicio de educación que ofrece una escuela. Partiendo de aquí, entonces ya sabemos a grosso modo qué es una empresa. Es importante identificar que las organizaciones que existen en el mundo no todas son empresas. Por eso vamos a identificar tipos de organizaciones. Y tenemos 1, la empresa; 2, los organismos públicos; y 3, aquellas organizaciones que no son empresas, pero tampoco son organismos públicos. Empecemos con la empresa. Hay diferentes formas de clasificar a las empresas. Hoy vamos a ver solo 2. Tenemos que, de acuerdo a la constitución de estas, a cómo se constituyen, pueden ser persona física o persona moral. La física es cuando no se constituye como sociedad, y la moral es cuando legalmente se ha constituido como una sociedad. Ejemplo, tenemos las sociedades mercantiles, tenemos las sociedades de producción rural, tenemos también lo que son, en algunos casos, las sociedades civiles. Clasificación de la empresa también atendiendo al origen del capital, es decir, de quién es el capital que está invertido en la empresa. Si el capital es privado, de particulares, entonces la empresa es privada. Si el capital proviene del Estado, no del gobierno, porque el gobierno es quien administra los bienes del Estado. Si el capital proviene del Estado, entonces es pública. Ahora, si el capital proviene de ambos lados, tanto de particulares como del Estado, entonces estamos hablando de una empresa mixta. Esto es, a grandes rasgos, la clasificación de la empresa atendiendo a su constitución o al origen del capital. Número 2, organismos públicos. No voy a profundizar en este tema, puesto que no es el caso. Es importante mencionarlo solamente para ver en dónde se encuentra la empresa y ver la diferencia de estas otras organizaciones respecto de la empresa. Y tenemos que los organismos públicos son aquellos que han sido creados y que son parte del Estado, que su constitución nace a partir de una ley, y esa misma ley nos dice si el organismo es centralizado, desconcentrado, descentralizado o es una empresa pública. Y observen, aquí encontramos nuevamente la empresa, y es que la empresa pública en particular tiene características de encontrarse tanto dentro del organismo público como dentro del grupo de las empresas. Es a través de estos organismos públicos como el Estado presta servicios y administra los bienes de una nación. Por ejemplo, tenemos que la mayoría de las universidades públicas son organismos descentralizados. ¿Qué significa? La misma ley que les da creación establece que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Organizaciones no gubernamentales o no empresariales, es decir, que ni son organismos públicos ni son empresas. Y tenemos que son todas las asociaciones. Hay diferentes tipos de asociaciones. Asociación civil, la famosa AC. Asociaciones religiosas, la AR. Aquí encontramos religiones que se constituyen legalmente como una asociación religiosa. Los sindicatos de trabajadores, y encontramos que existen sindicatos de trabajadores por todo el mundo, son asociaciones, no son empresas. Y las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, etcétera, que por la ley son catalogados como sindicatos de patrones. Y todas estas asociaciones, su característica es que son creados para beneficencia, para que sus socios se beneficien en cuanto a capacitación, en cuanto a una actividad propiamente relacionada con
su propio nombre, por ejemplo, religiosa, por tender hacia un culto religioso. La gran diferencia de las empresas es que las empresas persiguen siempre un lucro, ganancias. Siempre hay que ganar en las empresas, si no, no serían empresas. Los organismos públicos no pretenden lucro y las organizaciones no gubernamentales o no empresariales tampoco. Entonces, aquí está la gran diferencia. Espero que con esta pequeña explicación haya quedado más claro que no todas las organizaciones que existen son empresas, solamente unas de todas esas organizaciones son empresas. Amigos, amigas, emprendedores y emprendedoras, hasta la próxima. Desde este lugar, en donde sabemos qué es una empresa y dónde está ubicada en el mundo de las organizaciones.